Estimados colegas, a continuación vamos a trabajar sobre hitos del desarrollo, área motora fina y visión, en el marco del curso virtual Bases Conceptuales para la Prevención de la Discapacidad Infantil. Mi nombre es Gladys Alarcón Candia, médico rehabilitador INR. El desarrollo sigue unas reglas o leyes para su evolución o su parte evolutiva. ¿Cuáles son estas leyes del desarrollo? Y en la parte motora también lo hemos trabajado, en la motora gruesa. Las leyes del desarrollo son que este desarrollo es céfalo-caudal, próximo distal y cúbito radial. Para cuando hablamos del tema de la parte motora fina, en realidad la motora fina, si no está bien la parte motora gruesa, la parte motora fina también va a tener problemas en el desarrollo. Entonces, como les menciono y les he mencionado en varias de las ponencias, el, la división de las áreas del desarrollo es por un tema meramente didáctico. ¿Ya? Meramente didáctico, pero en realidad todo se va integrando. Es así que, por ejemplo, si hay un mal control motor grueso, difícilmente va a haber un buen control fino. Entonces, si seguimos las leyes del desarrollo que va de arriba abajo, cefalocaudal, próximo distal, es decir, controlamos más la parte proximal, luego la parte distal y la parte cubital, finalmente la parte radial. Entonces, en la parte de la motora fina que habla de lo que es la coordinación visomotriz, la parte motriz fina, la coordinación fina de los dedos que va desde una pinza torpe hasta una pinza fina, desde la aprehensión hasta lograr una manipulación independiente, todo esto vamos a ver en esta parte del desarrollo motor fino. En un documento de Díaz Jara, que es una tesis, propone en esta escala, ¿no? Los reflejos primitivos, luego pasa a reflejos posturales, patrones motrices básicos, habilidades motrices básicas y habilidades motrices específicas. Es decir, de un reflejo primitivo, este va a ir desapareciendo. Aparecen los reflejos posturales que se quedan. Vamos desarrollando patrones motrices básicos, tipo posturales, patrones que nos van a dar cierta estabilidad, cierto control motor grueso. Luego hacemos habilidades motrices básicas y motrices específicas. Cuando van avanzando y hablan de lo torpe a lo grueso, perdón, de lo grueso a lo fino, de lo torpe a lo específico. En la parte de la coordinación motora fina, en el test peruano se lo está considerando como uso del brazo humano. ¿Qué evaluamos en el uso del brazo humano en el primer mes? Aprieta cualquier objeto colocándolo en su mano. ¿Qué estamos evaluando en realidad acá? Un reflejo primitivo. ¿Qué reflejo primitivo? De la aprehensión. Entonces, cuando evaluamos uso del brazo humano, tenemos que esperar una respuesta cuando se hace el estímulo. Recuerden que los reflejos pueden ser provocado o no provocado. En este caso, nosotros provocamos la respuesta, estimulamos, le colocamos el objeto en la mano, el dedo, y el niño hace una aprehensión refleja. El primer mes estamos en aprehensión refleja. Entonces, reflejo primitivo. Este reflejo va a persistir hasta qué edad debe desaparecer, debe ir disminuyendo a los 3 meses. ¿Por qué? Porque ahí empieza el control del cerebrito y va a ir madurando y va a ir volviéndose voluntario. Entonces, a los 3 meses, todavía tiene este reflejo de aprehensión palmar que está desapareciendo, está camino a desaparecer. ¿Y qué va a hacer? Este niño cuando se le ofrece un objeto, entonces nosotros le ofrecemos un objeto al niño y el niño va a abrir y los brazos como intentando controlar, pero como no tiene todavía buen control, solo va a mover los bracitos. Entonces, manos abiertas, abre los brazos ante el objeto. ¿Qué quiere decir? Ya empieza la intencionalidad. Ya quiere voluntariamente ante el objeto querer agarrarlo. Entonces, ya está viendo un mejor control de cerebro. No es perfecto, pero mejora el control del cerebro. Hacia la intencionalidad, la idea motriz. ¿Qué quiere decir? Ya piensa, ya están conectando como para con un estímulo, tratar de tener una respuesta ya más voluntaria. A los 4 meses, ya reflejo de presión palmar. Se inhibió. ¿Qué pasa a los 4 meses? Nosotros ofrecemos un objeto al niño y el niño toma un objeto con ambas manos, ¿no?
En el primero abre los brazos ante un objeto, es decir, trata de aproximar las dos manitos a la línea media. Aquí logra tomar un objeto en ambas manos. Ya mejoró el control motor, ya hay un estímulo y ante un estímulo hay una respuesta voluntaria. Se inhibió el reflejo primitivo. A los 6 meses va desarrollando y va mejorando el control motor, por lo tanto, con un mejor control de tronco, mejor control de cintura escapular, puede disociar ambas manitos y va a agarrar un objeto en cada mano. Nosotros ofrecemos un objeto, luego ofrecemos otro objeto y agarra un objeto en cada mano. Como habíamos dicho, nosotros vamos a ver el desarrollo cúbito radial. Es decir, primero va a ser una pinza torpe, no va a tener una pinza índice pulgar adecuada, va a estar en desarrollo recién, entonces va a tener una pinza torpe como que agarra con toda la manito a los 8 meses, y esto va a ir evolucionando. ¿Por qué? Porque empieza a mejorar la aprehensión motriz fina hasta lograr una pinza fina, que es pulgar índice, que viene a ser la parte radial, ¿no? Entonces, a los 11 meses ya logra la pinza fina. Es decir, maduró y evoluciona y logra hacer una pinza fina. Como decía el desarrollo, primero es una pinza torpe, recuerde, pinza torpe a los 8 meses. ¿Qué pasa ahí? Todavía está en el desarrollo cúbito radial. Luego pasa a la pinza fina a los 11 meses, donde logra hacer una pinza índice pulgar. Con esa pinza mejorada y un mejor control motor, ya el niño puede encajar, tener un control motor para encajar objetos. Entonces, a los 15 meses, ya este niño logra meter un frijol en un frasco. Nosotros ofrecemos los frijolitos, enseñamos cómo se hace cómo se mete el frijolito en el frasco, y el niño va a hacer con pinza fina. Vamos a ver que de inicio le va a costar si nunca lo han estimulado, pero después trabaja y logra meter un frijol en un frasco, ¿no? Mete frijolitos en el frasco. Sigue evolucionando su control motor fino y empieza a hacer torres. Eso de las torres usualmente se inicia a los 18 meses. ¿Por qué? Porque ya también empieza a desarrollar el tema de la tridimensionalidad. El niño ya no está en un tema plano, ya va colocando, va teniendo una mejor coordinación visomotriz. Recuerden, cuando nosotros tenemos la parte visual buena, con los dos ojitos bien, vamos a trabajar bien lo que es profundidad, y esto de encajar los cubitos se va a ir desarrollando. No es que uno nace con esto, va desarrollando y va logrando también hacer una pinza y un mejor control motor, por lo tanto le permite hacer torres. Va mejorando el control motor y a los 21 meses hace torres de 5 cubos. Recuerden que estos cubos son de madera pequeña, no son unos cubos grandes. ¿Ya? En la didáctica de cuánto miden los cubos dice 2.5 centímetros. A los 24 meses, 2 años, el niño ya hace torre de 7 cubos. Ya ustedes demuestran, y el niño hace torre de 7 cubos. Después de hacer la torre de 7 cubos, a los 30 meses hace el puente. Es decir, pone un cubo, otro cubo y un cubito que hace como un puente. Entonces, a los 30 meses, en lo que corresponde a uso del brazo mano, hace el puente y explora qué es lo que pasa debajo del puente. En lo que corresponde al sistema visual, inicialmente se constituyen las primeras redes neuronales, se hace patrones endógenos de descarga neuronal y se hace la pérdida sináptica selectiva. Entonces, ¿cómo ocurre el desarrollo visual? En la gestación hay células indiferenciadas. Luego, las relaciones neuronales funcionales, hay un sistema de base para el comportamiento y desarrollo cognitivo humano. ¿Se acuerdan que cuando presentaba el desarrollo de la corteza visual auditiva intraútero tercer trimestre, lo van a ver en varias diapositivas de lo que es control motor fino, desarrollo del cerebro? Ahí es donde en el tercer trimestre se va desarrollando la corteza visual primaria, se va desarrollando la parte visual, la parte de la corteza.
Entonces, por eso algunos estimulan, la estimulación prenatal incluye poner linternas en el abdomen de la gestante, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de dónde vienen las células para tener una función del sistema visual, ahí tenemos que hablar un poco de cómo se desarrolla en la parte visual. Hay una formación de la placa neural, se van formando las copas ópticas, hay la migración, la organización, la sinaptogénesis. Las copas ópticas van a ser proyecciones de las neuronas de la retina, van a ir al núcleo geniculado lateral y todo esto va a continuar con su desarrollo. Se va a formar el nervio óptico, el quiasma, y esto va a llevar a su relevo talámico y eso al núcleo geniculado lateral. Entonces se va formando toda esta corteza y una vez que se forma la corteza, llega hacia el cerebro y a ciertos centros no corticales. ¿Qué quiere decir? Toda la información sensorial tiene que haber una red para que llegue esa información hasta el cerebro. ¿Y a qué parte del cerebro llega esto? Hacia la parte occipital. Recuerden que la parte visual es importante porque es bastante compleja y se va desarrollando conforme se desarrolla el niño, ¿no? Entonces, no es que el niño nace y ve lo que todos vemos como adultos, ¿no? Este es un proceso que se va desarrollando y va a depender de que este desarrollo anatomo-neurológico se dé en forma adecuada. ¿Qué pasa? Como les mencionaba, cuando nace el niño, el sistema visual es inmaduro y esto tiene que ir madurando. La mielinización del nervio óptico y quiasma se da el séptimo al noveno mes de la gestación. Recuerden que la mielinización se da más intensamente en el tercer trimestre de la gestación. ¿Ya? Entonces, ahí es intenso la mielinización. Entonces, ahí es donde se mieliniza el nervio óptico. Luego, en el procesamiento central de la visión, la mielinización parieto-occipital frontal, más o menos eso se da al cuarto mes de la gestación hasta el periodo postnatal. Es decir, todos los componentes van madurando. No es un proceso que todo se desarrolla y funciona. Va madurando poco a poco. Entonces, al nacer, ¿qué ocurre? Los elementos neurales que llevan el estímulo al tálamo y a los hemisferios cerebrales se han mielinizado. Las vías que integran la sensorialidad con el movimiento no lo están. Cuando nace el bebé, entonces, ¿cómo está esta estructura? En esta estructura aún no está totalmente desarrollada, por lo tanto, no está estimulada y necesita estímulos para lograr el desarrollo visual. Si no se da, si no es estimulado este sistema, se trunca el desarrollo. Entonces, cuando no hay un estímulo adecuado, no hay la selección y agregación sináptica y no se va a seleccionar, no se va a formar esa red. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros tenemos la visión binocular bien, ¿qué quiere decir? Miramos con los dos ojitos, hay un estímulo por los dos ojitos y se va desarrollando y se va madurando. ¿Qué pasa en los niños que tienen estrabismo? En los niños que tienen estrabismo pasa lo siguiente. Los dos ojos tienen la anatomía, la neuroanatomía bien desarrollada. ¿Qué quiere decir? La parte neurológica, la parte de estructura visual, neurológica está desarrollada. La parte de estructura visual es la que puede estar fallando, es decir, algo está fallando en los músculos, algo que esté generando un estrabismo. Ahora, el cerebro no puede procesar la información sensorial que le dan los dos ojos, uno estrábico y el otro no puede procesar esa información. ¿Qué hace el cerebro? Anula uno de los ojos y el otro lo toma como un ojo, digamos, del que va a entrar la información. Entonces, ese es el ojo que va a tener el estímulo. ¿Qué pasará con el ojo que no recibe el estímulo? ¿Qué creen que pasa? No desarrolla. No desarrolla adecuadamente, por lo tanto se vuelve, ustedes quieren operar cuando ya tiene 20 años para que se vea bonito y el ojo está alineado, pero ese ojo funcionalmente no es bueno. Entonces, el desarrollo visual en un recién nacido, cuando recién lo evaluamos,
no percibe el color, eso lo sabemos, ve figuras borrosas, hace como un nistagmus, hay movimientos involuntarios del ojo o desplazamientos involuntarios y la visión es monocular. Entonces, tenemos acá un recién nacido que va a tener solo reacciones a la luz. Cuando ustedes prenden la luz, va a reaccionar, pero no va a tener mayor control motor. Entonces, ¿cómo funciona este procesamiento visual? Cuando hay información visual, es decir, hay estímulo, se va procesando esta información en el campo visual periférico. Bastones registran forma, movimiento, profundidad, va a empezar a percibir blanco-negro y va a seguir desarrollando la corteza visual primaria. ¿A qué nivel? Lóbulo parietal, temporal y frontal. Entonces, ¿qué va a haber? Cuando hay un estímulo, este estímulo va a ir haciendo que la parte de lo que corresponde al nervio óptico retina vaya desarrollando. ¿Ya? Entonces, van apareciendo ciertas funciones y va logrando establecer conexiones y madurando el componente visual. Va a mejorar lo que es el campo temporal de la retina el primer mes, forma, contraste, movimiento, profundidad. Cuando el niño nace, usualmente las primeras 3 semanas va a tener muchas dificultades en fijar la mirada. Entonces, va mejorando el control motor y ya logra fijar mejor la mirada. Recuerde esa palabra, fija. Entonces, va procesando la información y de pronto va viendo, va adquiriendo más función visual y logra lo que es la profundidad. Entonces, cuando nosotros evaluamos, se va a dar cuenta del movimiento, fija la visión y ¿qué más va a hacer? Va a empezar a diferenciar lo que es profundidad. Ahora, ¿cómo lo podemos ver esto en un niño? Cuando la mamá se pone frente al niño y le habla, en realidad no está viendo la cara de la mamá, lo que está viendo es la profundidad de la boca, que se ve en la profundidad de los ojos, y también va a fijar un poco la mirada. Entonces, el primer mes va a fijar la mirada. En el segundo mes, ¿qué pasa? Va desarrollando, sigue desarrollando y va viendo lo que ya profundidad, forma y contraste, ¿no? Acá igual, fija la mirada y va a tratar de girar y hacer un seguimiento visual, ¿ya? Entonces, el seguimiento visual, como esta edad, recuerden, todo se integra, solo lo separamos por tema didáctico, a los 2 meses ya mejora el control cefálico, ¿recuerdan? Control cefálico, motora gruesa, mejora control cefálico y le va a permitir girar al niño. ¿Qué significa? Hacer un seguimiento visual de 90 grados. Lo vamos a ver igual en test peruano, pero es importante que ustedes chequen eso, ¿no? Va mejorando y va a haber un seguimiento visual de 90 grados. ¿Por qué? Porque hay un mejor control del tronco y si la parte visual también está buena, va a ser un seguimiento visual. Entonces, fija y hace un seguimiento. Ahora, al tercer mes, ¿qué pasa? Ya el desarrollo de los hemisferios cerebrales se va diferenciando, es más sensible al estímulo colocado en el campo nasal. Es decir, mejora el desarrollo de la retina. Recuerden que la parte campimétrica tiene que ver cómo se va desarrollando todo lo que es la parte neuroanatómica del ojo. Entonces, ¿qué va a aparecer acá? La fijación binocular. De inicio fija un ojo. A los 3 meses ya mejora el control y va a haber fijación binocular. Va a observar la mano, visualmente cruza la línea media y puede cambiar miradas entre 2 objetos. Entonces, ¿qué pasa al tercer mes? Ya mejora el control cefálico, por lo tanto, cruza la línea media, gira la cabecita de un lado al otro y acá ya vamos a poder evaluar 3 componentes. Fija la mirada, sostiene la mirada y mantiene la mirada. Esos son los 3 objetos, las 3 características que tenemos que evaluar. Fija, mantiene, sostiene. ¿Ya? Entonces, va a fijar, si nosotros evaluamos con la linterna, fija la mirada, hace un seguimiento visual, fija, mantiene, y si yo giro hacia el otro lado, sostiene. Fija, mantiene, sostiene.
A la tercera semana, antes que se me olvide, a la tercera semana de nacimiento aparece el reflejo del miedo. Es cuando ustedes le hacen así a los ojitos del niño como que le quieren pegar y cierran los ojitos. Es lo primero que aparece en el desarrollo visual, ¿no? A la tercera semana, antes que se me olvide. Bien, al cuarto mes, ¿qué pasa con el desarrollo visual? Ya en esta etapa hay un alcance de los objetos con los brazos visualmente dirigido. ¿Qué quiere decir? La información sensorial visual le va a permitir controlar el movimiento, la fineza del movimiento y acercarse hacia el objeto. Entonces, ¿qué más va a pasar? Recuerden que de inicio hacíamos un seguimiento horizontal, pero al cuarto mes ya hay un mejor control motor de cabeza y cuando nosotros evaluamos va a haber un mejor seguimiento visual vertical y diagonal. Ahora, si yo le ofrezco diferentes estímulos, va a cambiar la mirada entre los diferentes objetos, es decir, 3 o más objetos. Aquí es donde trabajan usualmente los colores. ¿Pero qué colores? Negro, blanco, rojo. No, los niños no ven los colores de inicio. Comprarles juguetes que tengan muchos colores, de repente a veces no son tan llamativos para el niño porque el niño de inicio no percibe eso, ¿ya? De inicio percibe que profundidad, después va apareciendo el tema de color, poco a poco va desarrollando también la fijación en objetos, ¿ya? Ahora, antes que se me pase, esto también es importante. Como el niño fija, mantiene, sostiene, ¿qué pasa si yo le pongo esos móviles en las cunas del niño para que duerme? Se queda vueltitas. ¿Podrá fijar? ¿Podrá seguir? ¿Podrá mantener? Si se supone que lo primero que tiene que hacer es fija, mantiene, sostiene. No es adecuado esos móviles que giran, que se mueven para los niños, porque cuando ese niño trata de hacer eso no va a poder controlar la parte visual. Entonces, no es muy adecuado esos móviles en las cunas de los bebés. Ya por esto, ¿no? Como estamos viendo cómo se desarrolla, cómo va desarrollando, cómo va logrando, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta. En el quinto mes va mejorando todas las conexiones mielinizadas. Recuerden que 3 meses antes del embarazo se mieliniza y durante en los primeros meses de la vida también va madurando y terminando de mielinizarse todo lo que corresponde a las áreas integradoras. Entonces, va mejorando la mielinización en los campos frontales, en la corteza visual primaria, mejora el procesamiento visual, ya color y forma, recuerden ya quinto mes ya distingue más colores y acá ya aparecen secuencias de amarillos, rojos y azules. Entonces, ¿qué vamos a estar controlando, checando en el niño? Mire el objeto e inmediatamente lo alcanza. Es decir, mire el objeto y tiene una intencionalidad motriz y lo puede agarrar. Quinto mes, recuerden que ya también inhibió el reflejo de prensión palmar. Hay una idea motriz, esa idea motriz lo ejecuta por un órgano sensorial que es la parte visual que le permite ajustar el movimiento. Mejora el seguimiento visual horizontal, vertical y circular. Esta parte, digamos, al quinto mes vamos a tener el periodo integrador del desarrollo del sistema visual. Sexto mes, controla y regula los movimientos oculares. Va a haber mecanismo cerebral automático consciente integrado con el lóbulo parietal, temporal y frontal. ¿Y qué vamos a ver acá? Va a haber un mejor desarrollo visual, ya completo. Recuerden, pero no va a terminar de madurar. Esto termina de madurar igual que la audición, cerca de los 5 años. Hay movimiento de los ojos independientes de los movimientos de la cabeza. Ya puede girar sin mover la cabeza. Inicia el equilibrio visual y la dirección diagonal. Entonces, todo este proceso visual va desarrollando poco a poco. Entonces, en el tema visual, como les decía, en la tercera semana aparece el reflejo del miedo. Al mes ya reacciona a la luz. ¿Cómo reacciona a la luz? Frunce el ceño y rechaza con parpadeo la luz intensa. ¿Ya? Entonces, a ella le molesta la luz. Al segundo mes, con un mejor control cefálico, el niño va a seguir, a fijar la mirada en el objeto y seguirlo 90 grados.
Al tercer mes ya completa lo que fija, mantiene, sostiene. Es decir, fija la mirada al objeto, sigue la mirada al objeto y mantiene el seguimiento hasta hacer 180 grados. Gira la cabeza de un lado al otro. Pero para ello, obviamente, tiene que haber habido un buen control cefálico. ¿Qué pasa si el niño es hipotónico y no controla la cabeza? ¿Podrá hacer este seguimiento? No. ¿Ya? Esa es otra de las cosas. El componente motor puede afectar esta evaluación del seguimiento visual. Entonces, cuando nosotros hablamos del área visomotriz, motora fina, en realidad son áreas que trabajan juntas. Ustedes han visto cómo va desarrollando la parte visual, va apareciendo el tema del desarrollo de la mano, de la idea motriz, del querer agarrar, palpar, tocar. Entonces, vamos a hacer un resumencito de lo que corresponde al test peruano. Entonces, cuando hablamos del test peruano, en lo que es el área motora fina, vamos a ver el uso del brazo y la mano y la visión. En lo que es uso del brazo y mano, primer mes, aprieta cualquier objeto que se le coloque en la mano. Estamos todavía en la parte refleja. Luego, en el tercer mes, ya aparece la idea motriz y el niño voluntariamente quiere aproximar las manos a la línea media. Pero todavía hay una persistencia, está en fase de desaparecer el reflejo y todavía no controla bien. Por lo tanto, solo va a mover las manos. Al cuarto mes, desaparece el reflejo de prensión palmar y mejora el control motor y voluntariamente toma un objeto en la línea media que se le colocas, lo toma con ambas manos. A los 6 meses mejora el control motor y ya va disociando los brazos y va agarrando un objeto en cada mano. 8 meses, pinza torpe. Desarrollo, cúbito radial. A los 8 meses, el niño todavía está en proceso de desarrollar, pero eso también hay que estar estimulando. ¿Para qué? Para que a los 11 meses vaya logrando la pinza fina. ¿Cómo es la pinza fina? Índice pulgar. Una vez que logra la pinza fina, nosotros vamos trabajando también que vaya metiendo objetos en frascos, de repente de boca grande, luego boca más pequeña, y a los 15 meses vamos a evaluar que mete un frijol en un frasco. A partir de los 18 meses ya utilizamos los cubos para la evaluación. Primero va a armar cubo de 3 torres a los 18 meses, de 5 torres de 5 cubos a los 21 meses, de 7 cubos a los 24 meses y a los 30 meses va a armar lo que corresponde al puente, es decir, cubito, cubito, y va a tener la idea de que hay un espacio debajo de un cubo, tipo puente. ¿Ya? Eso es lo que vamos a evaluar en la parte del uso del brazo a mano. Recuerden que esto se va a desarrollar siempre y cuando hay otro componente sensorial que esté bueno, que es la visión. Ahora, ¿qué pasa si en este hito de los 3 meses del uso del brazo y mano, yo le ofrezco un objeto al niño y el niño no ve? No va a poder aproximar, no va a poder tener la idea motriz. ¿Qué tendría que hacer? Estimular de otra forma, ¿no? Si el niño no ve, hay que estimular de otra forma. Entonces, el niño ve al objeto y eso le da la idea motriz para que ir a agarrar el objeto. Ahora, el objeto, cuando nosotros evaluamos parte visual, eso también hay que tener en cuenta para la parte auditiva. Cuando yo evalúo la parte visual, el objeto no tiene que tener ruido. ¿Ya? El objeto no tiene que tener ruido. ¿Qué pasa si el niño no ve y yo agarro, en vez de ponerle la linterna para hacer el seguimiento visual, le pongo una sonaja, ¿no? Entonces, de repente el niño sigue por la vibración del sonido de la sonaja o por el sonido de la sonaja, pero no hace un seguimiento visual. Eso sí hay que cuidar también. Cuando es un tema visual, evaluamos con un componente visual. Si es un componente auditivo, con un componente auditivo. También cuidar, cuando estoy evaluando audición, no pasar el objeto delante de los ojitos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de repente no escucha y como si lo fija la mirada, lo va a seguir el objeto, para que evalúen adecuadamente como corresponde. Entonces, el componente visual es bien amplio, como hemos estado viendo, se va desarrollando poco a poco, termina de madurar a los 4 años, por eso es importante la consulta oftalmológica antes de los 4 años, porque termina de madurar a los 4 a 5 años. Ahora, después que madura, si queremos lograr plasticidad en ese componente es bien difícil. Bien difícil, ¿por qué? Porque hemos visto que la parte visual se va desarrollando
por el estímulo que va teniendo. Si no hay estímulo, no se va a desarrollar. Si bien aquí en test peruano tenemos 3 hitos, vamos viendo, ¿no? El niño frunce el ceño, posteriormente fija y sigue 90 grados y al tercer mes fija, mantiene, sostiene y hace un giro de 180 grados. Pero fija, mantiene y sostiene. Ahora, después de eso, dice, no, ya logró, ya no sigo evaluando. Ustedes han visto que sí se sigue evaluando. ¿Por qué? Puede haber un retinoblastoma, que haya una regresión, o sea, puede haber patología visual que haga que esto regresione. Por lo tanto, si estos meses aquí se ven en blanco, no significa que no se evalúa, porque hemos visto que este componente visual, conforme el niño va logrando otro control motor, va a ir mejorando, ¿no? El componente visual va a ir mejorando. ¿Qué quiere decir? Va a ir logrando si estamos evaluando, en este caso evaluamos movimiento horizontal, va desarrollando el niño, vamos a poder evaluar movimiento vertical, oblicuo. ¿Por qué? Porque mejora la calidad de movimiento, mejora la amplitud del movimiento ocular, el seguimiento, fija, mantiene, sostiene, fija, se sigue, y eso va a ir aumentando. Entonces, con todo esto yo puedo decir que el niño va desarrollando, si bien didácticamente hemos separado, pero si no hay un buen control de la parte motora gruesa, la parte motora fina se afecta, y si hay un problema sensorial visual, también va a afectar la parte motora fina. ¿Ya? Entonces, eso es importante, tener en cuenta que el desarrollo del niño tiene que ser armónico, secuencial, y ir logrando los hitos que le corresponden. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo quiero adelantar hitos? Hay que tener cuidado con eso también, ¿no? Pueden hacer que persistan algunas respuestas que no deben darse. En el tema de la motora fina, digamos, siempre hay que estar estimulando para que vaya desarrollando y logrando perfeccionar el movimiento, ¿no? El control motor fino. En la parte visual, también hay que estar evaluando y estimulando, y también evitar vicios o errores, ¿no? Por ejemplo, lo del móvil es uno de los ejemplos que no se debe estar haciendo. Otro de los ejemplos, de repente, ponerles objetos que vayan a ser muy cansados o muy pesados, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si a un niño de 7 meses le pongo una tablet que esté mirando 3, 4 horas? No es lo adecuado, ¿no? Entonces, hay que cuidar en los estímulos que se les da también a los niños. Conocer el por qué sí, el por qué no. En el caso de, por ejemplo, la motora gruesa, no se recomienda el uso del andador. Ya, eso está descartado. En el caso de la motora fina, no se recomienda el uso del móvil que va en la cuna y que gira, ¿no? Entonces, hay recomendaciones que ustedes siempre tienen que hacer a los padres de familia para cuidar el desarrollo, para que el desarrollo sea armónico. Bien, entonces con esto estaríamos culminando la parte de desarrollo visual y la parte motora fina, ¿no? Que corresponde al uso del brazo y mano y visión. Bien, gracias por la atención y espero que les sea de ayuda el video.